para ver estos dos. El rango intercuartílico tiene una fórmula detrás que no la vamos a incluir porque hay hay una idea, ¿no? Del rango intercuartílico muy parecido a la mediana, ¿no? Hay una idea muy parecida a la mediana. Y a la mediana en particular que hemos calculado en la última parte cuando teníamos tablas de frecuencia en intervalos. Entonces, a ver, para darles una idea, voy a abrir una pizarrita y les voy a mostrar un poco de qué se trata el rango intercuartílico. Em, a ver, ya, aquí está mi pizarrita. Vamos a tratar de darnos una idea de la información primero, ¿no? De cómo está la información y a partir de eso un poco entender algunas medidas de posición también, ¿no? Ya, esto está bien. Ya, normalmente los datos se los pueden ver como una especie de... Imaginemos que esta es bueno, es una recta, un eje de coordenadas donde normalmente en este tipo de gráficos, ¿no? Acá está la variable de interés, ¿no? La que estamos observando, y esta altura muchas veces corresponde a la frecuencia, ¿no? A la información que hay, ¿no? Hay varios tipos de gráficos que nosotros podemos ver en estadística, pero cuando vemos tablas de frecuencia con intervalos, ¿no? Habíamos dicho que se pueden armar como diagramas de barra, lo que se llama, ¿no? Diagramas de barra, que son estos cuya altura de alguna manera refleja la cantidad de información que hay, ¿no? La altura refleja la cantidad de altura que hay. Y ¿no? Entre este límite y este límite, ¿no? Uno podría pensar que ahí se mueve toda la información, ¿no? Básicamente, si recuerdan nuestras medidas de variabilidad, hemos dicho que normalmente entre el más grande y el más chico, por ejemplo, este era el rango, ¿no? Este era el rango de nosotros, ¿no? Después, en este tipo de gráficas, uno puede tratar de dibujar una curva alrededor una curva que trate de explicar más o menos el comportamiento de los datos, ¿no? Esta curva normalmente se le llama como la densidad, ¿no? La densidad la densidad de la variable, ¿no? No pensemos que tiene una curva ahí anexada, ¿no? Entonces, un gráfico tiene varias de estos componentes. Ustedes recordarán que normalmente, ¿no? Las medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda, son representantes de este conjunto de datos. Y estos representantes normalmente están pues donde hay mucha información, ¿no? Entonces, seguramente la media, mediana y moda estarán cerca, ¿no? Cerca de la montaña más alta de nuestro gráfico, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? La media, mediana y moda seguramente estarán alrededor de algún valor X que puede estar acá, ¿no? De algún punto relacionado con este, ¿no? Entonces, y las medidas de variabilidad que nosotros estamos viendo nos tratan de decir justamente esto, ¿no? El rango, la amplitud, posiblemente cuánta información está concentrada en estos puntos, ¿no? Podríamos tener curvas bien concentradas alrededor de algún valor, podríamos tener curvas con una especie de distribución muy alargada, digamos, ¿no? Hay diferentes curvas que se pueden dar en base a la forma de los datos, ¿no? Hay diferentes curvas. En esta idea, ¿no? En esta idea, si es que esto lo vemos más como una curva, ¿no? Pensando que la curva justamente proviene de esta idea de la, de la mediana, o perdón, esta curva viene a partir de estos histogramas que les mencionaba. Imaginemos que tengo aquí solamente la curva, ¿no? Solamente veo la curva. Imaginemos que solamente veo la curva, ¿no? Donde atrás de esto, esta curva se construye a partir justamente de esos histogramas. ¿Cuál era el concepto de la mediana? ¿No? ¿Cuál era el concepto de la mediana?
era el punto, ¿no? Aquí en las X, era el punto medio, de tal forma que en este punto medio, a este yo le llamaba mediana, ¿no? A este yo le llamaba mediana, a este punto medio, de tal manera que en toda esta parte de acá, ¿no? Toda esta parte a la izquierda de la mediana y toda esta otra parte a la derecha de la mediana, tenían el 50% de la información, ¿no? Esta parte a la izquierda y esta parte a la derecha contenían el 50% de la información, ¿no? Esa era la característica principal de la mediana, ¿no? Y nosotros construíamos la mediana de esa forma, ¿no? El rango intercuartil, ¿no? El rango intercuartil en realidad es una medida parecida a la mediana en este sentido, porque lo que hace es dividir a la población, pero no en su punto medio, ¿no? Como lo que hace la mediana, sino lo que hace el rango intercuartil es, voy a imaginarme un punto, digamos este, que lo voy a llamar cuartil uno, de tal manera que a la izquierda, en este pedazo de acá, contiene el 25% de la información, ¿no? En el cuartil uno, y a la derecha, ¿no? Digamos a la misma altura, en este caso acá, este le vas a llamar el cuartil 3. En este otro lado también contiene el 25% de la información, ¿no? Dejando entre el cuartil uno y el cuartil 3 el 50% de la información. Entonces, el rango intercuartil mide de alguna manera esta distancia, ¿no? Este es el rango intercuartil, ¿no? El rango intercuartil. La distancia entre el cuartil 3 y el cuartil uno, ¿no? La distancia entre el cuartil 3 y el cuartil uno. Pensando que la mayor cantidad, bueno, al menos el 50% de la información se está concentrando alrededor de esos dos valores. En el fondo, el rango intercuartil tiene nomás o hereda algunas características del rango, ¿no? No se olviden que el rango es la distancia entre el más grande y el más pequeño, ¿no? Que podría estar aquí, ¿no? Este era el rango. Mientras el rango intercuartil está un poco más acotado, ¿no? Ahora, la manera de encontrar el cuartil uno y el cuartil 3 en realidad es muy parecida a la mediana, ¿no? Tenemos que asegurarnos para el cuartil uno que por debajo de ese valor hay el 25% de la información y por encima el 75%. En el cuartil 3 tenemos que encargarnos de que por debajo esté el 75% de la información y por encima el 25%. Eh, Así que ese es básicamente el principio del rango intercuartil. Nosotros, más que calcularlo, vamos a verlo gráficamente, ¿no? Esta es una aproximación tratando de mirar este comportamiento a partir del histograma, pero hay un gráfico que es mucho más interesante, que es el diagrama de cajas, ¿no? Que es el diagrama de cajas. Bueno, y para terminar esta nuestra idea de los gráficos, eh, hay cuatro cuartiles que se llaman. Este Q1 es un cuartil, ¿no? Perdón, hay tres cuartiles, ¿no? El cuartil uno que justamente, ¿no? Cuartil, ¿no? Deja la cuarta parte de los datos hacia abajo. Y está el cuartil 2 que está acá, ¿no? Que está el cuartil 2 también. De tal manera que el cuartil 2 hace entre el cuartil uno, el cuartil 2 y el cuartil 3 dividen en 4 a la población, ¿no? Cuartil uno, cuartil, bueno, 25%, 25%, 25% y 25%. Notarán ahí que el cuartil 2 coincide con la mediana, ¿no? El cuartil 2 coincide con la mediana, es exactamente la mediana, porque el cuartil 2 alcanza, ¿no? A dividir justamente el punto de 50 hacia adelante, 50 hacia atrás, ¿no? Pero en este caso lo que nos interesa es el cuartil uno y el cuartil 3, el cuartil uno y el cuartil 3. Eh, entonces, gráficamente, ¿no? Gráficamente, vamos a ver algo que nos puede ayudar a mirar esto. Y ese gráfico se llama el gráfico boxplot, ¿no? El gráfico boxplot.
Vamos a imaginarnos que tenemos algunos datos de alguna población, ¿no? Vamos a imaginarnos que tenemos algún dato de alguna población, ¿no? Se tiene, ¿no? Se tienen los siguientes 100 datos, y vamos a pensar, ¿no? Se tienen los siguientes 100 datos de una población, ¿no? Se tienen los siguientes datos de una población. Vamos a imaginarnos que esto puede corresponder, por decir, ¿no? al peso de alguna especie, digamos, ¿no? O podría estar vinculada más a otra característica. A ver, vamos a buscar algún ejemplo más acorde al área. Podemos pensar que ya podemos pensar que es el peso, ¿no? El peso de algún animal. A ver, vamos a buscar algún dato medio que se acerque a algo real. Ya, pensaremos de esta forma, ¿no? Se tienen los siguientes 100 datos de una población, de personas, ¿no? De personas respecto su peso, digamos, ¿no? Vamos a imaginarnos que tenemos el peso de 100 personas, ¿ya? Vamos a imaginarnos que tenemos el peso de 100 personas. Voy a yo simular esos valores, así que no. Estos comanditos son más que todo para simular esos valores. Eh, y los pesos de estas 100 personas están de esta forma. Ahí está, ¿no? Tenemos el peso de estas 100 personas. Ahí están los pesos de esas 100 personas. A ver, vamos a imaginarnos que lo tenemos redondeado, ¿no? Máximo a un dígito. Ahí está, el peso de las 100 personas, ¿no? Imaginen que es una población y tenemos el peso de 100 personas. El peso en kilogramos, ¿no? Puede ser ¿no? De estudiantes, de finalizando primaria o iniciando secundaria, digamos, ¿no? Un poco por los valores, ¿no? Tenemos esos 100 pesos. Uno puede estar ya interesado en graficar el histograma, ¿no? Que hemos dicho que el histograma en el fondo, en cualquiera de los paquetes estadísticos que manejen, ya sea el Excel, ¿no? U otro, en el fondo lo que hace es agarra estos 100 datos y empieza a construir tablas de frecuencia por intervalos para armar estas barras, por ejemplo, ¿no? Aquí los ha juntado cada 5 años, ¿no? A los datos y dice, bueno, de 30 a 35 su altura, de 35 a 40 su altura, de 40 a 45 su altura, de 45 a 50 esta altura, ¿no? De 50 a 55 esta altura, de 55 a 60 esta altura, ¿no? En el fondo, normalmente lo que los programas estadísticos hacen para armar estos gráficos es armar estas tablas de frecuencia con intervalos, ¿sí? Eso facilita mucho la visualización, ¿no? Eh, Como nuestro objetivo no es armar esas tablas de frecuencia, sino entender más que todo la información, ¿no? Por eso usamos más que todo el paquete. Así está la información concentrada, ¿no? Hay mucha información, ¿no? Hay muchos casos alrededor del 45 y el 55, ¿no? Pesos de 45 y 55. Después a la derecha, bueno, a la izquierda o a la derecha hay menos información, ¿no? Hay menos cantidad de personas con esos pesos, ¿no? Si uno ve o busca la mediana, ¿no? La mediana seguramente estará por aquí, por el centro, ¿no? Ahí podemos hacer algo así. Vamos a ver dónde está la mediana. Vamos a ver dónde está la mediana en estos datos. Con el software para entender más o menos cómo está. Y después vamos a ver dónde están los rangos intercuartílicos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la mediana, ¿no? En esa línea roja, ¿no? Ahí está la mediana, por ejemplo. En ese punto, ¿no? Se parte la información 50% hacia este lado, 50% hacia este lado, ¿no? Hacia la izquierda, hacia la derecha. Hay un gráfico muy completo para analizar la variabilidad. Ese gráfico
normalmente se conoce como el diagrama de cajas, ¿no? El gráfico de cajas también. Van a verlo seguramente en algunos textos, ¿no? Eh, y básicamente el diagrama de cajas tiene esta forma, es una caja, ¿no? Es una caja como tal. Este es el diagrama de cajas, ¿no? Este es el diagrama de cajas. ¿Qué es lo interesante de este diagrama, ¿no? ¿Qué es lo interesante de este diagrama? Que nos muestra la información en forma de una caja. Este, la caja principal, ¿no? Lo que está acá, corresponde al rango intercuartil, ¿no? Si quieren, esta línea que está aquí arriba es el cuartil 3 y esta línea que está aquí abajo es el cuartil 1. La caja contiene al 50% de la información, ¿no? Contiene al 50% de la información, ¿no? Y ahí yo puedo pensar, ¿no? Que del 50% de la información hay muchos datos, ¿no? Alejados tanto a la derecha como a la izquierda, ¿no? Bueno, hay una distancia considerable porque de esta caja, digamos, del límite de la caja hacia arriba o del límite de la caja hacia abajo, está el 25% de la información, ¿no? Y cuanto se aleje esto, ¿no? Cuán prolongado sea, significa que hay cierta dispersión hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Es lo interesante del diagrama de cajas, que nos revela un poco ese comportamiento, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. Y además nos habla de dónde está concentrada el centro de la información, es decir, el 50% de la información que está como en el centro. En este caso, ¿no? Uno puede pensar que se encuentra seguramente entre 54 y 47, por ahí debe estar, digamos, ¿no? Ahorita vamos a verlo numéricamente. Pero este es el diagrama de cajas y justamente nos ayuda a mirar eso, ¿no? Este es un diagrama de cajas de esta población, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si tenemos otra variable, ¿no? ¿Qué tal si tuviéramos otra variable? Aquí voy a crearme otra variable un poco más dispersa y van a ver lo que va a suceder con el diagrama de cajas. Bueno, una más dispersa y una no tan dispersa. A ver, una que no está para nada dispersa. Vamos a compararla ahora. Imaginemos ahora que tengo el diagrama de cajas de esta forma. A ver, un momentito. Ya. Ahora imaginemos que nuestro diagrama de cajas, vamos a comparar dos diagramas de cajas. Este va a ser nuestro primer diagrama de cajas que se mueve más o menos entre... Está bien, ese es nuestro primer diagrama de cajas. Y nuestro segundo diagrama de cajas tiene esta forma. Ya. A ver, lo vamos a ver en una misma forma. Ahí está, ¿no? Mismo eje, ¿no? En el caso de las YES, la información va de 30 a 65 kilogramos, ¿no? De 30 a 65 kilogramos. De la primera población que veíamos, este es su diagrama de cajas, ¿no? Y de la segunda población que veíamos, este es su diagrama de cajas, ¿no? Este es su diagrama de cajas. Podemos ver una tercera población y mirar los resultados también de esta tercera población. Vamos a ver una tercera población en los mismos ejes. 2, 3, ¿no? Esos tres diagramas de cajas, ¿no? De poblaciones algo similares. La población 1 está contenida entre el 30 y 65. En la población 2, noten que la caja se ha achicado, ¿no? Se ha achicado bastante. Significa que la información está mucho más concentrada entre, por decir, ¿no? Números mucho más cortos, ¿no? Toda la información está casi contenida entre el 47 y el, no sé, 54, digamos, casi 53.
Mientras en este diagrama de cajas, toda la información está contenida casi entre el 40 y, no sé, 39 hasta el 63, por decir, ¿no? Y en esta otra población, ¿no? La información es mucho más dispersa, ¿no? Ni siquiera podemos ver los límites de esta caja, ¿no? Que se están yendo ¿no? Por otros lados, pero el 50% de la información que es lo que contiene la caja, ¿no? Se encuentra entre 61 y 42, por decir, ¿no? Entonces, un diagrama de cajas nos permite ver rápidamente esos comportamientos, ¿no? Nos permite ver esos comportamientos. Y lo interesante de estos diagramas de caja, vamos a volver a ver un solo diagrama de cajas, es que nos da mucha información, ¿no? Para empezar, la caja contiene el 50% de la información. Esta línea gruesa es la mediana. Esta línea gruesa es la mediana. Normalmente estas líneas que están por acá corresponden eh, igual a, a una idea de acumulación. Normalmente esta línea, por ejemplo, es hasta este punto se acumula el 99% de la información, ¿no? En algunas cajas se significa eso, ¿no? El 99% de la información. Y en esta otra línea se acumula el 1% de la información. Es decir que por debajo de esta línea está el 1% de la información y por encima de esta línea está el 1% de la información, ¿no? A veces son eso, a veces difiere eso a veces difiere esa interpretación de software estadístico a software estadístico, pero lo que nos ayuda es un poco a pensar que los puntos que estén por fuera de esta línea, los puntos que estén por fuera de esta línea, son puntos que en estadística se llaman atípicos, ¿no? Son puntos raros, ¿no? Que uno debería prestarle la atención porque pueden ser errores de medida, ¿no? Es decir, que no se ha medido bien esta información, o hay población comprometida respecto a esta variable, ¿no? Hay una persona con un peso muy bajo, por decir, ¿no? O hay una persona en esta población con un peso muy alto, ¿no? Estos puntos lo podemos ver como alarmas, ¿no? De puntos atípicos en nuestra población, ¿no? En este caso sucede lo mismo y en este caso posiblemente, ¿no? Igual hayan puntos atípicos más hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, ese es un diagrama de cajas y nos ayuda muchas veces a entender o a conocer el comportamiento de los datos, pero más de manera gráfica, ¿no? Mucho más de manera gráfica. Ese es nuestro diagrama de cajas, ¿no? Que lo vamos a ver más que todo de una forma gráfica, ¿no? De una forma gráfica. Y finalmente, el último índice que nos toca ver es el índice de diversidad, ¿no? El índice de diversidad, o bueno, en realidad este es un solo índice, solo que tiene varios pasos en su construcción, ¿no? Este índice de diversidad, ya para terminar nuestras medidas de variabilidad. Eh, pero lo que tenemos que tener en cuenta un poco en este índice de diversidad es el uso, ¿no? Este se utiliza, ¿no? Este se utiliza para variables cualitativas, ¿no? Este se utiliza para variables cualitativas, a diferencia de todas las medidas de variabilidad vistas anteriormente, ¿no? Todo lo que hemos visto antes, ¿no? Varianza, desviación media, desviación estándar, coeficiente de variación, coeficiente de rango intercuartil, rango, todas esas medidas son medidas que se aplican únicamente a variables cuantitativas, a variables numéricas, ¿no? Pero este índice de diversidad se utiliza para conocer la variabilidad que existen eh, en información cualitativa, ¿no? Ahora, cuando hacemos información cualitativa, tenemos que recordar que teníamos las variables cualitativas nominales, ordinales, que en el fondo están acompañadas de categorías, ¿no? En el fondo están acompañadas de categorías, ¿no? Cuántas personas, hombres o mujeres hay, ¿no? Por decir, el color, ¿no? El color de piel, color de ojos, ¿no? De algún animal, algún rasgo en particular, ¿no? Esas son medidas eh,
son variables cualitativas que son las que nos interesan de alguna manera, ¿no? En este caso, ¿no? En este caso. Ahora, ¿qué es lo que mide este índice de variabilidad? ¿No? ¿Qué es lo que mide el índice de variabilidad? Este índice, ¿no? Este índice nos ayuda a medir, ¿no? la, homo, la homogeneidad, ¿no? La homogeneidad y heterogeneidad de las categorías observadas en nuestra variable, ¿no? En nuestra variable cualitativa. Nos va a ayudar a medir justamente estos dos componentes, ¿no? Una idea de homogeneidad y una idea de heterogeneidad. ¿Alguien puede comentar qué entiende por homogeneidad y heterogeneidad? ¿Qué entienden por homogeneidad y heterogeneidad? Licenciado, buenos días. Yo Adelante. entiendo por homogeneidad cosas idénticas, iguales, y heterogeneidad, pues diferentes. Súper. Eso, ¿no? Entonces, lo que su compañera nos dice es eso, ¿no? Homogeneidad es que se parece, ¿no? Hay harto parecido entre las categorías, podremos pensar en este caso. Y en el otro caso, la heterogeneidad es que existe mucha variación, digamos, ¿no? Mucha variación en la información. Podemos pensar que esa es una idea de homogeneidad y heterogeneidad. A ver, para ver para ver estas medidas, ya vamos a introducir algunas de ellas. Hay un índice hay un índice que le vamos a llamar nuestra medida H, le vamos a llamar, ¿no? A ver, vamos a introducir nuestra formulita y ahorita vamos a explicar un poco la lectura. Vamos a tener nuestra medida de diversidad, nuestra primera medida de diversidad, que le vamos a llamar H, vamos a seguir la notación, H' le vamos a llamar, ¿no? H'. Esta medida es un tanto, un poco larga a veces, dependiendo cómo la construyamos, es una medida un poco larga, ¿no? Es básicamente n multiplicado por el logaritmo de n, lo voy a poner entre paréntesis, ¿no? N multiplicado por el logaritmo de n, menos la sumatoria, ¿no? Menos la sumatoria en i igual a 1 hasta la cantidad de filas en mi tabla, ¿no? De i igual a 1 hasta acá, de las frecuencias absolutas multiplicadas por el logaritmo de las frecuencias absolutas, ¿no? Multiplicadas por el logaritmo de las frecuencias absolutas. Y todo esto dividido entre n, ¿no? Todo esto dividido entre n. Esta es nuestra primera medida, ¿no? Esta es nuestra primera medida de diversidad, ¿no? Esta es nuestra primera medida de diversidad. Pero en realidad este es un paso previo a tener efectivamente una medida de homogeneidad, que le vamos a llamar, ¿no? Estos índices nos ayudan a medir homogeneidad, hemos dicho. Este es el primer cálculo que uno tiene que hacer. El segundo, ¿no? El segundo cálculo asociado a este índice de diversidad le vamos a llamar el H' max, ¿no? El H' max. Este H' max lo único que hace es encontrar, ¿no? Encontrar, un poco limitar la información a la cantidad de clases que yo tengo, ¿no?
Si yo tengo 5 filas en mi tabla, ¿no? Este H max va a corresponder al logaritmo de 5, por ejemplo, ¿no? Si tengo 5 categorías que estoy observando. Si estoy observando 10 categorías, ¿no? Este corresponderá al logaritmo de 10, ¿no? Este es de alguna manera una medida de contención para que esta primera H' no se dispare y nos informe otra cosa. Ahora, la medida que vamos a utilizar en realidad como un índice interpretable es esta J, ¿no? Lo vamos a llamar J'. Estos nombres de H y J en realidad están más relacionados a los que han propuesto estas medidas. Son medidas que datan, ¿no? De los 50, 60, 70, ¿no? Que han ido cambiando en el tiempo. Y esta última cantidad J, ¿no? Ha aparecido más o menos por los años 60, 70, ¿no? Como una propuesta para contener un problema que tenía esta H'. Esta J' simplemente es un cociente entre las últimas medidas que hemos visto, ¿no? Entre este H' dividido entre el H' max, ¿no? H' max. Y este J' es el que sí tiene una interpretación, ¿no? Este H' sí es el que tiene una interpretación. Esta medida la podemos ver, ¿no? Aquí vamos a anunciarla. J' es la medida, es una medida de homogeneidad. Es una medida de homogeneidad, ¿no? Es una medida de homogeneidad. Es una medida de homogeneidad donde podemos mencionar, ¿no? Es una medida de homogeneidad donde vamos a tener dos casos en el caso del J'. Vamos a tener dos casos. El primer caso va a ser cuando el J', bueno, además, ¿no? Es una medida de homogeneidad y esta medida J' está acotada entre el 0 y el 1, ¿no? Esa es la ventaja a diferencia del H o del H', que esta medida está acotada entre el 0 y el 1. Puede ser menor o igual a 0, ¿no? Perdón, puede ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 1, ¿no? Este J' está acotado entre el 0 y el 1, ¿no? Está acotado entre el 0 y el 1. Y como es una medida de homogeneidad, ¿no? Como es una medida de homogeneidad, si el J', ¿no? Si el J' se acerca al 1, ¿no? Si el J' se acerca al 1, estamos en una situación de alta homogeneidad, ¿no? Estamos en una situación de alta homogeneidad. Alta homogeneidad. Y por el contrario, si el J' se acerca al 0, ¿no? Si el J' se acerca al 0, estamos en una baja homogeneidad o podríamos pensar en una alta heterogeneidad, ¿no? Estamos en una alta heterogeneidad, ¿no? Estamos en una alta heterogeneidad. Y ese es básicamente nuestro índice de diversidad, este J'. Tiene sus problemas estadísticos, eventualmente este J', J', pero es una de las medidas que más funcionan cuando tenemos poblaciones grandes, ¿no? Sí, adelante, Mateo. Licenciado, ¿se me escucha? Sí, se escucha, se escucha. Ya, quería preguntar una cosita, esa de cómo era de cero igual, menor o igual a J', ¿cómo era eso? No, no lo Perdón, entendí. perdón. A ver, lo voy a poner mejor aquí en una... eh, este índice siempre, ¿no? Siempre, este J', siempre va a estar contenido entre el 0 y el 1, ¿no? Va a estar entre el 0 y el 1. No puede ser un valor menor al 0 o un valor mayor al 1. Entonces es una medida finalmente relativa. Y cuando este J' esté muy cercano al 1, estamos en situación de alta homogeneidad, ¿no? Alta homogeneidad.
Y si el J' está cercana al cero, estamos en presencia de alta heterogeneidad, ¿no? Alta heterogeneidad. Esa es básicamente la idea. Vamos a ver un ejemplo, tal vez ahí se va a clarificar esta parte, pero sí, o sea, ahorita hay una serie de pasos para construir el J', ¿no? Después de estos pasos tenemos que ya interpretar el resultado, ¿no? Que está justamente acotado, ¿no? El J' está entre cero y uno, ¿no? No puede ser un valor distinto o fuera de este intervalo, ¿no? Fuera del cero y fuera del uno, ¿no? Tiene que estar contenido entre el cero y el uno. Mientras más cerco al uno, alta homogeneidad. Mientras más cerco al cero, alta heterogeneidad. ¿Sí, no? Y dice cuando tiene valores de 0 y 1 siempre. No, no. Eh, este J' va a tener valores entre el cero y el uno. Puede ser 0,2, 0,3, 0,35, 0,55, 0, no sé, 0,72, digamos, ¿no? Entonces, si ese J' está muy cercano a cero, digamos, es 0.001 o definitivamente cero, podemos pensar que estamos en una población altamente heterogénea, ¿no? Altamente heterogénea. Mientras si este J' está muy cercano al uno, ¿no? Es uno o es 0.95, 0.99, ¿no? Entonces estamos en presencia de alta homogeneidad, ¿no? Las categorías se parecen bastante, ¿no? Esa es un poco la idea. Pero con el ejemplo creo que se va a clarificar bastante. ¿Sí? O tal vez alguna consulta más antes de pasarnos al ejemplo. Ya, vámonos entonces al ejemplo. Ya, a ver, vamos a ver al ejemplo. Vamos a ver, vamos a imaginarnos, ¿no? Vamos a utilizar ahí un ejemplo eh, un poco particular. Ya, para entender estos tres escenarios, ¿no? Para entender estos tres escenarios, vamos a imaginar el sitio de anidado, ¿no? De ciertas aves, digamos, ¿no? El sitio de anidado de ciertas aves, como una variable de interés, digamos, ¿no? Entonces, para seguir el ejemplo, tenemos los datos de 20 gorriones, ¿no? 20 gorriones, gorriones y sus sitios de anidación, sitios de anidación, anidación. Tenemos los datos tenemos los datos de 20 gorriones y sus sitios de anidación, anidación. No, sus sitios de nidos voy a poner para que parezca. Sus sitios de nidos, digamos, ¿no? ¿Dónde ponen sus nidos estos 20 gorriones? ¿Ya? Vamos a imaginarnos que tenemos cuatro tipos de nidos. A ver, voy a dibujar un ratito aquí las tablas para que podamos ver. ¿No? Los nidos que vamos a considerar son, a ver, unos que son estos que se llaman vides, estos que se llaman un alero, este otro que se llama como cavidades, una cavidad, no sé cuál, a ver, tenía problemas con
escribir un nido de así tipo de ramas, ¿no? Una especie de cueva, digamos, ¿no? Vides, aleros, ramas, cueva, ¿no? Ya, pensemos que esos son nuestros tipos de nidos. Y vamos a pensar ahora en nuestras frecuencias, ¿no? Nuestras frecuencias de estos nidos, ¿no? De estos 20 animalitos, vamos a ver el escenario más, vamos a ver el escenario más homogéneo posible, ¿no? Vamos a ver el escenario más homogéneo posible. Voy a poner así a ver si nos funciona. Ya. Y esto va a ser mi primera tablita. Ya. Entonces, esta es nuestra primera tabla de frecuencias, la que está acá, ¿no? Con su respectiva FI, ¿no? Con su respectiva FI. Ahí está, ¿no? En los vides hay 5 de estos gorriones, en los aleros hay 5 de estos gorriones, en las ramas hay 5 de estos gorriones y en cuevas hay 5 de estos gorriones, ¿no? Estarán de acuerdo que, ¿no? Como estos gorriones eligen sus nidos, es bastante homogéneo, digamos, ¿no? No tienen una preferencia específica, por lo tanto podemos pensar que hay no hay una alta homogeneidad, ¿no? Una alta homogeneidad en la elección de estos nidos, digamos, no hay una preferencia en particular, ¿no? Estos 20 gorriones se reparten de manera así casi igual, ¿no? En este caso prácticamente igual entre entre estos 4 tipos de nidos, ¿no? A ver, tenemos casi toda la información para armar nuestra J, ¿no? Quisiera que calculen el H', el H max y el J', ¿no? De esta tabla. N es 20, ¿no? Porque tengo observando a 20 gorriones. Aquí tengo las FIs, ¿no? La K vale 4, ¿no? Tengo 4 filas. Las FI son estas, ¿no? Todas son 5, 5, 5, 5. Entonces, a ver, les voy a dar unos 5 minutos para que calculen el H', el H max y después el J' y me digan cuánto es. Tenemos los datos de una muestra, le vamos a poner una muestra de 20 gorriones, ¿no? Ya. Asumiendo que es una muestra, no es una muestra de gorriones, no estoy estudiando toda la población de gorriones, es una muestra de 20 gorriones. A ver, les doy unos 5 minutos hasta las 11:03 para que puedan calcular el H', el H' max y el J'. Lo resolveremos conmigo para ir viendo los resultados. Esta es mi tabla, ¿no? 5, 5, 5. Voy a ir reemplazando algunos valores en mi tabla, ¿no? Acá tengo 20 por el logaritmo de 20, ¿no? Tengo 20 gorriones. Menos la sumatoria de FI por el logaritmo de FI, ¿no? FI por el logaritmo de FI. Esto yo lo voy a escribir de una manera más, bueno, de una manera alargada, ¿no? Porque en el fondo es 5 multiplicado el logaritmo de 5, ¿no? 5 multiplicado el logaritmo de 5 más 5 multiplicado por el logaritmo de 5. En el fondo esto es 4 veces, ¿no? 2, 3, 4. Todo esto dividido entre 20, ¿no? Este es el cálculo que se tiene que hacer para el H', ¿no? Este es el cálculo que se tiene que hacer para el H'. 20 por el logaritmo de 20, 5 logaritmo 5, más 5 logaritmo 5, más 5 logaritmo 5. Y voy a ayudarme con el programita ahora para ir mirando los resultados.
Bueno, en el fondo van a ver estos 4 se los puede factorizar. Van a ser 4 veces 5 logaritmo de 5 y eso es 20 logaritmo de 5. 20 logaritmo de 5, voy a poder factorizar el 20 y se va a poder simplificar con el de abajo y finalmente voy a tener logaritmo de 20 menos el logaritmo de 5, ¿no? Algo así deberíamos llegar, ¿no? Logaritmo de 20 menos el logaritmo de 5. Logaritmo en base 10 de 20 menos el logaritmo en base 10 de 5. Algo ahí deberíamos llegar, ¿no? A 0,6026. ¿No? Si están de acuerdo, ¿no? Ese debería ser nuestro valor del h'. Este debería ser igual a 0,6022, ¿no? 0,6026, ¿no? Perdón, 0,6026, está bien, ¿no? Con todos los decimales. Este sería nuestro h', ¿no? Nuestro h'. El siguiente es nuestro h-max, ¿no? Nuestro h-max. Por definición, a ver, por definición, este h-max, este h' max, este h' max es el logaritmo del número, es el logaritmo de k, ¿no? Es el logaritmo de k. Aquí lo tenemos, es el logaritmo de k. Y k es el número más alto que tengamos, ¿no? Bueno, la cantidad de filas que tengamos, ¿no? Es el logaritmo de k, el número de filas que nosotros tengamos. En este caso será el logaritmo de cuántas filas tengo, cuántas clases, ¿no? 1, 2, 3, 4 clases. Entonces este será logaritmo de 4, ¿no? Logaritmo de 4. ¿Y a cuánto está el logaritmo? Bueno, ¿y cuánto es el logaritmo en base 10 de 4? 0,6026, ¿no? 0,6026. 0,6026. 0.6026. Por lo tanto, mi J', ¿no? Mi J', que era el cociente entre el h' y el h' max, ¿no? No se olviden que este era el cociente entre el h' y el h' max. H' max. El h' vale 0.6026 y el h' max vale exactamente lo mismo, 0.6026. Por lo tanto, nuestra J' vale 1, ¿no? Que tiene total sentido porque hemos dicho que el J' va de 0 a 1 y 1 significa alta homogeneidad. Alta homogeneidad. Y en este caso tiene sentido, ¿no? Los gorriones no tienen una preferencia específica para anidar, ¿no? Hay una, si quieren, repartición de tipos de nidos homogénea en su elección, ¿no? En su elección, es homogénea. Es bien homogénea. Así funciona este índice de diversidad. A ver, les voy a dar un ejercicio ahora para que puedan hacerlos así en unos 10 minutitos. Ejercicios. Vamos a imaginarnos el mismo ejemplo, pero con dos poblaciones, o bueno, dos muestras distintas de estos gorriones. Vamos a imaginarnos. Y así van practicando igual cómo conseguir estos, ¿no? Ahí está, ¿no? Para las siguientes muestras, para las siguientes
dos muestras, ¿no? Para las siguientes dos muestras de gorriones, ¿no? Para la siguiente muestra de gorriones, calcule el índice de diversidad J', ¿no? Estamos apuntando al J', que básicamente es el que vamos a utilizar. Vamos a imaginarnos una población todavía de 20, pero en una situación bien particular. 1, 1, 2, 16. 1, 1, 2, 16. Esta va a ser nuestra segunda población. Y nuestra tercera población va a ser 4, 4, 4, 8. Ya. Ahí está. Entonces, dadas estas dos tablas, ¿no? La primera es igual, ¿no? Está nuestra tabla T2, igual, ¿no? Es como estos 20 gorriones ahora eligen sus nidos, ¿no? Aquí claramente hay una preferencia mucho mayor por hacer su anidación en cuevas, ¿no? Mientras en esta tabla T3, ¿no? Parece todavía algo homogéneo, ¿no? 4, 4, 4, pero la cueva sigue ganando con 8, ¿no? Veremos qué sucede en estos otros casos, ¿no? ¿Cuál será el índice J' de esta tabla y cuál será el índice J' de esta otra tabla, ¿no? De la T3, de la T3 y la T2. Les voy a dar unos 10 minutos para que lo puedan mirar. Les voy a dejar aquí las fórmulas. Ahí están las tres fórmulas para llegar al J'. Y en 10 minutos esperaríamos que tengan, ¿no? Calculado el J', me digan cuál es el valor y una interpretación así, una interpretación corta del valor encontrado. Ya, son las 11:16, a las 11:26 les pregunto cómo les ha ido. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Creo que una de sus compañeras, Marta, Naya, ahora muestra sus resultados. Coinciden, ¿no? Seguramente a dos dígitos. A dos dígitos parecería que sí. Mateo también. A ver, una persona más que confirme. Parece que todo está bien. Ya, a ver, aprovechar a consultarle a Marta, Naya o Mateo si se animan a dar la interpretación de alguno de sus Jotas, de sus Jotas primas, ya sea de la primera tablita, o de esta T2 o de esta T3. Adelante, Mateo. Ya ver, en la primera tabla, en la T2, en sí, pues, o sea, puso que H' era igual a 20 el logaritmo de 20, o sea, 20 por logaritmo de 20, y ahí, o sea, como que lo resté, ¿no ve? 1 por logaritmo de 1 y todo así. Y hasta el final me llegó, el primer resultado sería 0.30, o 0.30763, y el segundo sería el mismo que nos salió en la primera tabla, que es logaritmo de 4, que es igual a 0.6026, y eso lo dividí y me salió 0.51. Así me salió el primero. ¿Y la interpretación qué tal? O sea, ¿qué significará que un J sea 0.51 y el otro está por 0.96, ¿no?
Bueno, es una interpretación que yo vería, sería que tiene alta homogeneidad, así, porque se acerca más al uno que al cero por un 0,01. Así que yo creo que por eso sería con alta homogeneidad ambos. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿alguien más quiere comentar? A mí me salió lo mismo y también pienso que es una alta homogeneidad. ¿Quién tiene más homogeneidad, el T2 o el T3? El T3. T3, ¿no ven? Sí, o sea, si bien es cierto, eh, por ejemplo, el 0,96 del T3 está muy cerca a 1, más cerca a 1, ¿no? Está a 4, 0,04, ¿no? unidades, mientras el 0,51 no necesariamente podemos decir que tiene alta homogeneidad, sino que como está al centro, ¿no? Podríamos pensar que hay más, está más vinculado o hay mayor dispersión de la información, ¿no? Hay mayor dispersión de la información que en el otro caso, ¿no? No es 0,51, 0,52, es o sea, le falta casi la mitad para llegar a uno, ¿no? Entonces no hay mucha homogeneidad necesariamente, ¿no? Pero sí, 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 entonces yo creo que ya está un poco más claro el uso de este índice. Podemos pensar, ¿no? Tal vez como una regla, ¿no? Como una interpretación podríamos... Sí, adelante, Mateo. O sea, justo eso te iba a preguntar hace ratito, ¿qué pasaría si saldría 0,50? O sea, ahí pondríamos que hay dispersión de datos o qué pondríamos. Viendo, por ejemplo, la tabla, ¿qué ustedes imaginan, ¿no? Imaginándonos, o sea, viendo la tabla T2 que tiene 0,51, ¿no? ¿Qué impresión les da ese valor? ¿No? Hay una alta dispersión, bueno, dispersión si quieren, en la T2, ¿no? Hay una alta, si quieren, concentración en la cueva, pero no tanto en los otros lados, ¿no? Entonces, no hay un comportamiento homogéneo, ¿no? No hay un comportamiento homogéneo. Ahora, uno si ve la fórmula, ¿en qué caso esto daría cero, por ejemplo? ¿No? Y es bien difícil que el J' se acerque al cero como tal, ¿no? Uno podría estar interesado en ver, para que el J' sea cero, que hemos dicho que es completa heterogeneidad, ¿no? El H' debería ser cero. Para que el H' sea cero, esto debería ser cero, ¿no? Ahora, de esta parte, ¿qué puede ser cero? De esta parte de acá, ¿qué puede ser cero? El n no puede ser cero porque siempre vamos a tener una muestra. Eh, Acá habrá posibilidad de que sea cero el numerador. N por el logaritmo de n siempre va a tener algún valor, ¿no? Siempre va a tener algún valor. Porque el tamaño de muestra siempre va a existir. Menos esta sumatoria, ¿no? Esta sumatoria, ¿en qué caso se vuelve? En el mejor de los casos, ¿en qué caso esta es igual a esta, ¿no? Eso habría que analizar, ¿no? Cuando el n logaritmo de n sea exactamente igual a la sumatoria de esto, este resultado va a ser cero, ¿no? En ese único caso, digamos, podemos pensar en una heterogeneidad total, pero eso tampoco es tan cierto, ¿no? ¿En qué caso por ejemplo, son iguales? Entonces, parte un poco de ese análisis, ¿no? Em, el logaritmo el logaritmo de uno, por ejemplo, es cero, ¿no? Ahí tal vez esto se iría, pero sigo teniendo la carga de este lado, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a haber ¿será que hay una situación en que estos dos elementos sean iguales, ¿no? Una situación en que estos dos sean iguales. Posiblemente cuando tengamos una sola categoría, ¿no? Una sola categoría. ¿No? Si hay una sola categoría, el FI por decir es 20, este es 20, ¿no? Y todo se haría cero, por ejemplo. Si hay una sola categoría, y ahí estaríamos en total heterogeneidad. No, es un poco confuso en esa parte, entiendo.
Pero justamente, ¿no? Este índice tiene sus críticas, pero es uno de los que funcionan mejor para el tema de medir principalmente homogeneidad, ¿no? Podemos tener una regla, si quieren, de que si el índice J, ¿no? Aquí podemos poner como una nota aquí abajo, ¿no? Para mejorar esta interpretación, ¿no? Una nota. ¿No? Si este índice J, ¿no? Si este índice J' es mayor a 0.9, podemos pensar que, o sea, podríamos decir que sí hay una alta homogeneidad, por ejemplo, ¿no? Podemos decir una alta homogeneidad, ¿no? Alta homogeneidad. Y podemos ir pensando, ¿no? Tal vez así como un valor a veces sugerido en algunos textos, podemos decir que si el J es menor a 0.6, por decir, ¿no? A 0.6, ya podemos empezar a pensar en una presencia de heterogeneidad, ¿no? Heterogeneidad, ¿no? Una heterogeneidad, ¿no? Heterogeneidad, ¿no? Podemos hablar de eh, heterogeneidad no tan alta, digamos, no tan alta, ¿no? Pero ya podemos hablar de heterogeneidad. E incluso podríamos mirar este otro caso, que cuando ya es menor a 0,5, ¿no? Ahí podemos empezar a pensar, ya hay alta heterogeneidad, porque es bien difícil que ya se logre un valor menor a 0,5, ¿no? Viendo un poco la forma de la fórmula, es complicado que se alcance un valor de 0,5 hacia abajo. Entonces, cuando eso ocurre, ya podemos empezar a hablar de alta heterogeneidad. El índice J, por excelencia, está más asociado a medir homogeneidad, ¿no? Pero podemos tener estos umbrales pensando en la heterogeneidad, digamos, ¿no? Y entre 6 y 9, ¿no? Que es el que nos faltaría, ¿no? Podemos pensar que ¿no? Los datos están, ¿no? No hay ni siquiera ni alta ni baja homogeneidad, ¿no? Están los datos, ¿no? Tienen cierta irregularidad, digamos, ¿no? Pero estas señales las podríamos tomar como medidas de interpretación, ¿no? Ya, bueno, a ver, voy a poner aquí la solución para que ustedes lo tengan también utilizando el dato de sus compañeros. Para T2 era nuestro J' era de 0.51, usar dos decimales, mientras que para T3 es de 0.96, ¿no? Ahí hay coincidencias. Ya, ¿no? Ahora, una observación más en este índice, ¿no? Estamos haciendo el ejercicio con pocos datos, ¿no? Que son 20 datos. La utilidad central a veces de este índice es cuando tenemos muestras muy grandes, digamos, ¿no? Grandes, podemos pensar, ¿no? Muestras de 30, 40 casos o más, ¿no? Ahí este índice J tiende a estabilizarse, tiende a dar mejor información a veces, ¿no? Pero por un tema más práctico de cálculo, ¿no? Estamos tomando este J' como, bueno, esta muestra de 20 gorriones como referencia. Pero a medida de que la población o la muestra sea mucho más grande, entonces el mismo índice tiene ciertas ya cualidades, ¿no? Que uno puede interpretar. Ya, a ver, está bien, con este J' nos vamos a quedar. Hay otras medidas más de diversidad, pero creo que esta es la principal. Y ya para terminar este tema, ¿no? Nuestro tema uno que es de estadística descriptiva, ¿no? Para terminar nuestro tema uno de estadística descriptiva, vamos a ver dos conceptos que los vamos a ver de manera gráfica, ya los vamos a ver de manera gráfica más que de manera de cálculo, que se llaman medidas de forma, ¿no? O medidas
medidas de forma, ¿no? Medidas de forma. Eh, no son muy comunes calcularlas numéricamente, por eso no quiero hacer énfasis en el cálculo como tal. Pero son conceptos estadísticos importantes de tenerlos cuando uno mira los datos, ¿no? Eh, cuando uno mira los datos son importantes de tenerlos, ¿no? Vamos a ver, a mirar algunos conceptos. Hay básicamente dos medidas de forma eh, que se toman en cuenta en este caso. La primera y una de las más útiles es la simetría, ¿no? La asimetría. Es la asimetría. Hay otra medida que antes se utilizaba en estadística, ahora ya no se utiliza, pero sí nos da una idea de la forma, ¿no? Que se llama kurtosis. Esta ni siquiera ya la deberíamos utilizar, pero sí su interpretación gráfica nos interesa, ¿no? En el caso de la kurtosis. Y en el otro caso están lo que se denominan los cuantiles, ¿no? Los cuantiles. Estas tres medidas, los cuantiles, poner nomás así, los cuantiles. Estas tres son medidas de forma, ¿ya? Son medidas de forma que nos hablan respecto la información o la posición de los datos, ¿no? Es un poco la idea de estas medidas eh, de información, bueno, de forma en este caso. En la simetría, ¿no? En la simetría hay varias alternativas para aproximarse a lo que es la simetría, pero a ver, no sé si es muy complicado ponerle la fórmula o mirar el gráfico rápidamente. Ya, a ver, pondremos en el caso de la simetría solamente. Bueno, podemos poner en el caso de los dos la fórmula. Vamos a poner la fórmula, no les voy a pedir que calculen la fórmula en el examen, ni mucho menos, sino vamos a tratar de mirarlo más desde un enfoque así visual o gráfico. El coeficiente de asimetría, hay varios coeficientes de asimetría, hay varios, ¿no? Hay varios coeficientes de asimetría. El más usual, ¿no? El más usual es el coeficiente de asimetría de Fisher, ¿no? Fisher es un matemático estadístico que ha propuesto este indicador, ¿no? Este coeficiente de asimetría de Fisher tiene esta forma. Vamos a poner un μ3 acá. Un μ sub 3 dividido entre S cubo, ¿no? Entre S cubo. Esta es la forma del coeficiente de simetría de Fisher, ¿no? El S3 para nosotros es la desviación estándar, ¿no? La muestral. La desviación estándar muestral. Y el μ de 3 normalmente se la conoce como una medida de dispersión alrededor de la media, pero esa la vamos a poner acá el μ3 más para que la tengan. El μ3. El μ3 es bien parecido a la fórmula de la desviación estándar, ¿no? La sumatoria sobre la muestra, ¿no? La sumatoria sobre la muestra. La sumatoria sobre la muestra de los xi menos su media, pero todo esto elevado al cubo, dividido entre n, ¿no? Dividido entre n. Este es el μ3, ¿no? Este es el μ3. ¿No? Y este es el coeficiente de asimetría de Fisher.
Y este es el coeficiente de simetría de Fisher. De una manera similar, la kurtosis, ¿no? La kurtosis es bien parecida, ¿no? La kurtosis es bien parecida a esta. Es igual, ¿no? Hay medidas de kurtosis y kurtosis, la más común es igual, digamos, una kurtosis de K, igual denominada o propuesta por Fisher, que simplemente le vamos a poner K porque esta sí es más conocida y no hay. Y la fórmula es parecida, μ4 dividido entre S4. μ4 dividido entre S4, donde S4 es la desviación estándar. Y este μ4 es exactamente lo mismo, solo que ahora está elevada a la cuarta. Estos μ's, ¿no? Estos μ's, este μ4 o este μ3 normalmente se conocen como medidas de posición o, bueno, dispersión respecto a la media, digamos, ¿no? Son los momentos, ¿no? Son momentos estadísticos o son momentos respecto a la media. Este es el tercer momento respecto a la media. Este es el cuarto momento respecto a la media. La varianza, por ejemplo, es el segundo momento respecto a la media, ¿no? Esa es un poco la connotación de estos μ3 y μ4. Ahora, en el fondo, ¿qué es lo que nos dicen estas medidas, ¿no? Que ahí vamos a ver la parte gráfica. ¿O para qué nos sirven? Esto, vámonos a nuestra pizarrita. Lejos de la fórmula, ¿no? Lejos de la fórmula. Veremos una aproximación más visual. Primero nos concentraremos en la simetría. Primero veremos la asimetría. Y en la simetría, ¿no? En la asimetría, hay dos posibilidades. ¿Ya? En la simetría hay dos posibilidades. Entonces vamos a ver primero la asimetría, ¿no? Tenemos, imaginándose, ¿no? Estas curvas que finalmente son las curvas que provienen de estas barras, ¿no? Imaginándonos en términos de curvas, ¿no? Vamos a tener tres posibilidades de curvas, que son las únicas que se dan con los datos, ¿no? Finalmente. Y vamos a imaginarnos tres ejes, ¿no? Un eje de coordenadas acá, otro eje de coordenadas acá, y otro eje de coordenadas acá. Vamos a imaginar nuestros tres ejes de coordenadas, y vamos a imaginarnos ciertas curvas, ¿no? El mejor comportamiento de los datos es cuando nuestra curva tiene una forma de campana. El mejor comportamiento de los datos es cuando nuestra curva tiene una forma de campana. ¿Por qué? Porque significa que la mayor cantidad de información está concentrada, ¿no? Alrededor de la cima de la campana. Y las curvas izquierda y derecha se parecen, ¿no? Es como poner aquí, si trazamos una línea al medio, la curva de la derecha con la curva de la izquierda es como un espejo, digamos, ¿no? Esta situación, ¿no? En este caso, ¿no? Estamos en presencia de simetría, ¿no? Es como estamos en presencia de simetría, ¿no? Nosotros en teoría somos seres medio simétricos, ¿no? Si trazamos una línea de nuestra nariz hasta abajo, ¿no? El lado izquierdo se parece al lado derecho, ¿no? Es perfecta simetría, ¿no? Que esa característica se herede en los datos se llama simetría, ¿no? Y en este caso, el coeficiente que hemos visto, ese coeficiente de asimetría, tiene el valor de 0, ¿no? Tiene el valor de 0 si estamos en presencia de simetría. Que es fácil de mirarlo eso en nuestra fórmula, porque ¿no? Si ven el coeficiente de asimetría, μ3 sobre S3, ¿no? ¿Cuándo va a ser 0? Cuando el μ3 sea 0. ¿Cuándo el μ3 va a ser 0? Cuando las distancias al x barra de la izquierda y la derecha se compensen, se anulen entre ellas, ¿no? Y eso básicamente significa que existe una posición casi de espejo entre el lado izquierdo y derecho. En ese caso la simetría va a ser 0. Este es el caso en que estamos en una simetría, ¿no? Simetría. Los datos son simétricos.
esta situación de los datos no siempre es común, no, no siempre se da, ¿no? Un ejemplo en el que se da, a veces es en el campo de la educación, por ejemplo, ¿no? Cuando uno da un examen, la mayoría de los estudiantes tienen notas similares, digamos, ¿no? Porque hay un proceso de aprendizaje similar, pero también tenemos casos, ¿no? De buenas notas, ¿no? De estudiantes tal vez, ¿no? Que han estudiado más, no sé, aprenden más rápido, no sé. Y también tenemos en la misma proporción estudiantes con bajas notas, que pueden ser igual, ¿no? Tal vez no estudió lo suficiente, no ha venido a clases, ¿no? Entonces, en la educación, ¿no? Muchas veces las notas de los exámenes tienen este comportamiento y es ideal que tenga este comportamiento, ¿no? Es ideal que tenga este comportamiento porque refleja, digamos, un normal desenvolvimiento, desempeño en una materia, ¿no? Ahora, hay otros casos un poco que son justamente los de la izquierda y la derecha. Vamos a ver este primero, el caso de la derecha, ¿no? Vamos a tener curvas que tengan así cierto valor, pero que una de sus colas, a ver, lo voy a mejorar acá, que tenga concentración, digamos, en cierta región, pero una de las colas se prolongue y se vaya muy hacia el lado de los números positivos, ¿no? Aquí están los números positivos, por si acaso, ¿no? Una de las colas se extiende, ¿no? Es decir, que hay valores muy altos, ¿no? Que se están observando, ¿no? Hay valores altos que se están observando en estos datos. ¿No? Tenemos una curva, ¿no? Tenemos ahí la montaña, pues después la cola derecha es la que se extiende, ¿no? La cola derecha es la que se extiende. En este caso estamos en presencia de lo que se llama asimetría positiva, positiva, asimetría positiva, ¿no? La cola, la cola se está alargando hacia los números positivos, ¿no? La cola derecha se está alargando hacia los números positivos. Esa es asimetría positiva y en este caso si calculamos el coeficiente de asimetría va a ser mayor a cero, ¿no? Va a ser mayor a cero. ¿Por qué? Porque hay números muy grandes que arrojan, que se van por muy arriba de la media, por ejemplo, ¿no? Muy arriba de la media. Esta es la simetría positiva. En economía, la mayoría de las variables de ingreso tienen esta forma, ¿no? Porque la mayoría de la gente tiene ingresos, ¿no? Concentrados en algún valor, digamos, ¿no? Pero hay pocas personas, ¿no? Que tienen salarios o ingresos muy altos, ¿no? No superiores a 20.000, 30.000 bolivianos mensuales, digamos, ¿no? Hay pocas personas, pero hay esas personas que tienen salarios muy altos, ¿no? En el caso de economía, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación de asimetría positiva. Por el otro lado, la simetría negativa, ya se habrán dado cuenta que es muy parecida, solo que la cola más larga viene del lado izquierdo, ¿no? La cola más prolongada está hacia el lado de los números negativos, ¿no? La cola más larga está hacia el lado de los números negativos. A este tipo de distribución la vamos a llamar asimetría negativa, ¿no? Asimetría negativa. Simetría negativa y en este caso el coeficiente de asimetría que ustedes van a calcular cuando estemos en presencia de asimetría negativa va a ser menor a cero, ¿no? Va a ser menor a cero. Este escenario se da, ¿no? Cuando hay valores pequeños, hay valores pequeños, ¿no? La mayoría de los valores están concentrados en algún valor, pero hay pocos valores que se van hacia el lado izquierdo, ¿no? Hacia los números negativos, ¿no? Nosotros en nuestro grafiquito, ¿no? En nuestro grafiquito que teníamos hace rato, teníamos nuestro histograma, ¿no? Si tuvieran que... ¿dónde está nuestro histograma? A ver. Histograma de X, ¿no? Si tuvieran que darle si tuvieran que definir qué es qué comportamiento siguen estos datos, ¿qué dirían? ¿Es asimetría negativa, asimetría positiva o es simétrica? Simetría negativa. Eso, ¿no? Notan, hay como la cola que se alarga más, ¿no? Así como una deformación. Está hacia el lado izquierdo, ¿no ve? Mientras aquí hay un comportamiento, ¿no? Ahí se está aglutinando la información, pero hay una cola, justamente a la izquierda, que se va hacia este lado, ¿no? Entonces es asimetría negativa, ¿no?
Entonces es mejor tener esa percepción más visual, digamos, de los datos, que nos permiten justamente evaluar eso, ¿no? La simetría negativa. Si trazamos una línea al centro y la izquierda y la derecha se parecen, es simetría, ¿no? Si una de las colas es más prolongada que la otra, ¿no? Si está a la izquierda, asimetría negativa; si está a la derecha, asimetría positiva, ¿no? Ese es el concepto de asimetría finalmente, ¿no? Que muchas veces, ¿no? El cálculo como tal no nos ayuda demasiado, porque la simetría nos ayuda a detectar, la simetría nos ayuda a detectar presencia en algunos casos de valores atípicos, ¿no? Una irregularidad de la distribución, ¿no? Es lo que nos ayuda la simetría. Rápidamente vámonos a la idea de la kurtosis. Vámonos a la idea de la kurtosis. La kurtosis, en términos del valor, no vamos a hablar demasiado, porque el valor mismo actualmente es altamente cuestionado, porque no necesariamente significa lo que significa, ¿no? Y es lo que se critica actualmente en la estadística. Pero la kurtosis sí nos da una idea de la forma de las distribuciones, ¿no? Sí nos da una idea de las formas de las distribuciones, que puede estar más vinculado incluso al mismo hecho de lo que era la varianza, ¿no? Vamos a igual a graficarnos nuestros tres casos. Y la kurtosis nos dice que los datos pueden presentarse de varias formas. Un escenario es que los datos estén acumulados demasiado alrededor de un valor. La otra es que los datos estén pues bien dispersos, ¿no? Bien dispersos alrededor de toda la curva. Y otro nos dice que los datos estén bien comportados, no están concentrados en el centro y después no hay información tanto a la izquierda y a la derecha bien parecida, ¿no? Como un concepto de asimetría, ¿no? Esos son los tres escenarios que plantea esta kurtosis. Y lo que nos dice la kurtosis, bueno, esta de acá, donde la información está muy apuntalada hacia algún valor, hay mucha concentración, ¿no? Este gráfico. A esto le llama una posición de leptocúrtica, ¿no? Leptocúrtica, ¿no? Leptocúrtica, ¿no? Hay una especie de concentración, la información está apuntalada hacia algún valor. Esta donde la información es plana y está distribuida casi en toda la recta, ¿no? Está distribuida de forma igual, no hay un punto así clave, digamos, leve. A esto le llama mesocúrtica, ¿no? No, perdón, esta es platicúrtica. Esta es leptocúrtica, esta por su característica es platicúrtica. Platicúrtica. Y esta de acá, esta sí es la mesocúrtica, ¿no? Que tiene un comportamiento bien regular, ¿no? Bien regular. Mesocúrtica. Mesocúrtica, ¿no? Esta es extremadamente extrema, ¿no? Todos los datos están concentrados alrededor de algún valor, ¿no? Mucha información concentrada ahí. Los datos están muy dispersos, ¿no? Muy repartidos a lo largo de toda la información. Y el mesocúrtica podemos decir que no es ni leptocúrtica ni platicúrtica, ¿no? Es más regular que estas dos, ¿no? Más regular que estas dos. ¿A qué se acerca más nuestro gráfico de nuestro histograma? ¿A una leptocúrtica, a una platicúrtica o a una mesocúrtica? Lepto apuntalada, platicúrtica aplanada, ¿no? Y mesocúrtica, ni lepto ni platicúrtica, ¿no? ¿A qué se parece más nuestro histograma? Mesocúrtica. Eso, ¿no? No es ni leptocúrtica ni platicúrtica, por lo tanto tiene que ser mesocúrtica, sí. Correcto, ¿no? La leptocúrtica es así, completamente irregular alrededor de un punto, y la platicúrtica es muy, muy aplanada, ¿no? En algún lado. Y esta es pues, mesocúrtica, ¿no? Mesocúrtica. Entonces, esas medidas de forma básicamente tienen esa idea, ¿no? Esa consideración, ¿no? Leptocúrtica, platicúrtica, mesocúrtica. Y esto más que un análisis visual, no es necesario tener una valoración, porque nuevamente los valores se pueden malinterpretar en este caso de la kurtosis, y es más útil mirarlo desde una mirada gráfica, digamos, ¿no? Esta medida es más de índole gráfico, ¿no? No sé si lo podemos en ese plano. Y finalmente los cuantiles, ¿no? Los cuantiles, que igual lo vamos a ver de forma gráfica.
Los cuantiles, de hecho, nosotros ya los hemos visto, ya los hemos estudiado, ¿no? Los cuantiles. Estos cuantiles normalmente se los expresa como una Q, ¿no? Los cuantiles. Y los cuantiles no necesariamente están asociados a alguna recta en particular, ¿no? O alguna curva, ¿no? Pensemos cualquier curva que podamos estar mirando. Los cuantiles son acumulaciones en nuestra curva de datos, ¿no? Acumulaciones, puntos de acumulación, puntos de acumulación. Nosotros ya hemos visto un cuantil que acumulaba el 50% de la información. Esa era la mediana. La mediana tiene la posición del cuantil 50, ¿no? El cuantil 50. Bueno, incluso para no confundirnos con nuestra notación de los cuartiles que habíamos visto antes, le voy a poner en una Q minúscula, ¿ya? Voy a poner en una Q minúscula nuestros cuantiles, digamos, nuestros cuantiles. Este tiene la posición Q50, ¿no? Porque parte a los datos en el punto 50. De estas características hay varios cuantiles, los que se les ocurra, pensando en un límite del 0 al 100, digamos, ¿no? Yo podría decir acá, me interesa el cuantil 5, que separa la información del 5% y por encima está el 95%. Este es el cuantil 5. Podemos pensar en otro que puede estar acá, que puede ser el cuantil 77, digamos, ¿no? Que separa el 77% de la información y por encima está el restante 23, ¿no? Entonces, al menos los cuantiles pueden ir del 1 al 100, ¿no? Cuantil 1, cuantil 2, cuantil 3, hasta el cuantil, incluso, bueno, sin incluir al 100, hasta el cuantil 99 en realidad, ¿no? Hasta el cuantil 99. Porque el cuantil 99, que estará por acá seguramente, me dirá que aquí está el 1% de la información y por abajo está el otro 99%, ¿no? Entonces, los cuantiles son medidas de posición que nos informan eso, ¿no? La acumulación de la información hasta cierto punto, ¿no? Hasta la mediana se acumula el 50% de la información hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Que la mediana corresponde al cuantil 50. ¿Mm? La fórmula de cálculo de los cuantiles igual o sea, viene acompañado en el fondo en los software estadísticos de construir intervalos de clase y calcular estos puntos geométricos, ¿no? Por eso no hacemos mucho énfasis en la forma del cálculo, sino en la interpretación de los cuantiles, ¿no? Porque ya cuando estemos, digamos, en algún paquete estadístico, ya sea el R o el Excel mismo, van a ver que es muy fácil, ¿no? O sea, en el R, por ejemplo, en este programita que yo tengo, le digo, la función se llama cuantile, y le digo, de mis datos, ¿no? De mis 100 datos que tenía antes, ¿no? Quiero que me digas cuál es el cuantil que ocupa la posición 0.99, ¿no? Es la que acumula el 99% de la información hacia la izquierda y el 1% de la información hacia la derecha, ¿no? Ese valor es de 62,4, dice. ¿No? Nuestro ejercicio era de kilogramos, puedo decir, el 99% de las personas tiene un peso menor a 62,4 y el 1% de las personas tiene un peso mayor a 62,4. Entonces, ya la manera de cálculo la vamos a pasar, en nuestro caso, más hacia el paquete estadístico, ¿no? Que otra cosa, pero la interpretación es importante. Aquí tengo el cuantil 70, por ejemplo. El 70% de la información el 70% de las personas tiene un peso menor a 52,13 kilogramos. Por lo tanto, el 30% de la población tiene un peso mayor a 52,13. Entonces, eso es lo que nos dicen estos estadísticos de forma, ¿no? En este caso, los cuantiles, ¿no? Nos avisan cuánta información se acumula hasta determinado punto. En este caso, digamos, el Q99 era ¿no? El 62,41,2, ¿no? Que acumula el 99 hacia atrás y el 1% hacia adelante. Y esas son nuestras medidas de forma, ¿no? Que en nuestro caso tiene una utilidad más visual, ¿no? Más intuitiva. La simetría, kurtosis y los cuantiles. Okay, entonces, con esto estamos terminando nuestro tema 1, que era la estadística descriptiva. Y el día viernes, al inicio les voy a preguntar les voy a dar unas consultas, digamos,
respecto, ¿no? Si tienen algún concepto que quieren reforzar, y si no, bueno, vamos a empezar ya con nuestro tema 2, ¿no? Y el tema 2 ya son las probabilidades, ¿no? Las probabilidades. Así que tal vez simplemente como sugerencia para el tema de probabilidades, si pueden repasar o leer los tres primeros puntos, aquí voy a poner, ¿no? Como una tarea, ¿no? Tarea, bueno, obviamente sin puntos, sino para que se preparen para la siguiente. Tarea del libro guía, ¿no? Del libro guía, este libro de SARS, ¿no? Que está en inglés, del capítulo de probabilidades, repasar, o bueno, leer en realidad, ¿no? Leer los puntos uno 2 y 3, ¿no? Que son algunos puntos que normalmente se los cubre en matemática, ¿no? En la materia así de cálculo o álgebra, pero que son necesarias para nosotros, ¿no? Así que yo no voy a hacer mucho énfasis en estos puntos, así que por eso es importante que ustedes lo repasen, porque son conceptos más matemáticos que estadísticos, vinculados a combinatorias, permutaciones, ¿no? Procesos de conteo. Entonces, como tarea, que puedan repasar eso para la clase del día viernes. Ok, entonces sí, estamos un poco sobre la hora. Terminamos acá y nos vemos el día viernes.